al Café Científico número 15 sobre no somos plastificados, reciclemos. Nuestra primera misión es tratar de establecer algunas definiciones fundamentales. En este caso, espero me permitan plantear algunas, aparte de la problemática, algunas solucionáticas en términos de tal. Polímero es una larga cadena, muy larga cadena. Si nosotros comparásemos una moleculita de agua, sería como un gránulo de azúcar. En cambio, el tamaño de una molécula de un polímero es tan grande como un espagueti. Precisamente un espagueti es la idea de lo que tenemos como polímeros, o de una larga cadena, así como el apellido, personas tomadas en la mano. Este término plástico es un problema, porque tiene varias definiciones y lamentablemente tiene varias confusiones. Plástico viene del griego, que quiere decir que adopta forma con facilidad, y en realidad varios materiales pueden adoptar forma con facilidad, pero además en el contexto cotidiano también ha tenido un sinónimo un poco amable, ¿no? En el sentido de sintético, artificial, de chicas plásticas. Es sinónimo precisamente plástico. Pero si queremos dar una definición en los materiales, tal vez podríamos decir que es un polímero que le ponemos aditivos, igual que el espagueti, que no nos podemos comerlo solo. Mucho de la mala fama ambiental que tienen los plásticos procede más que del polímero en sí mismo, de los aditivos, que son moléculas pequeñitas que a veces se escapan de los polímeros, como la salsa de tomate que se nos esparce del espagueti, ¿sí? Estos aditivos tienen que ser precisos para el tipo de empleo que se quiera hacer. Hay unos aditivos que la Federación Estadounidense, la FDA de Drogas y Alimentos, justifica solamente para el caso de empaques de alimentos, para pinturas, etcétera, ¿sí? Algunos que son prohibidos y otros no. En realidad, los polímeros sintéticos, a los que más solemos llamar plásticos, recién tienen una duración desde los años 40, 50. Nadie ha vivido 300 años para ver cómo se extinguió un polímero. Pueden haber fórmulas que nos permitan anticiparlos, pero en realidad esas precisiones no existen. Yo creo que la reflexión sobre el tema de los plásticos coincido. O sea, no creo que todos los plásticos son malos, y no solamente estos polímeros, sino en general los plásticos como categoría ser humano o prejuiciado, lo que sea. No todos son malos, y no necesariamente creo que sea prejuicioso respecto al tema. Pienso que están integrados completamente a la dinámica de la vida que hemos optado por vivir. Pero creo que la reflexión de fondo tiene que ver también con si es que el hecho natural de aceptar los plásticos en la vida de uno implica necesariamente que tengamos que aceptar un modelo de relacionamiento con ellos aceptado como de forma natural. Es decir, hay una definición de cultura. La cultura, la UNESCO dice, yo creo que es una definición interesante, que son las maneras en cómo vivimos. Y las maneras como vivimos pueden irse modificando en el tiempo. Y pienso yo que la relación con el plástico y la relación con nuestras prácticas de consumo es fundamental para entender la problemática que se genera alrededor de la utilización, por ejemplo, de lo que tiene que ver con las fundas plásticas para el transporte de alimentos o bienes que se consumen como parte de un proceso de consumo en el mercado de un sinnúmero de cosas. Pienso que este es uno de los temas trascendentales alrededor de los cuales las ordenanzas y la política que se genera desde el municipio puede servir para modificar prácticas de consumo, formas en cómo nosotros asumimos nuestro relacionamiento no solamente con los plásticos, sino con nuestras formas tradicionales de convivencia y de intercambio de bienes comerciales, los que estos sean. Sí, buenas noches. Yo le quisiera preguntar al profesor con qué tecnología han determinado que los plásticos no se degradan más allá de 40 o 50 años y no de los 100, 200 o 300 años que habla algunos mensajes e información en la internet. Gracias. Pues cuando alguien me dice un plástico dura 300 años, no es cierto, por la generalización que se hace para empezar.
¿sí? Y yo les he mostrado precisamente una serie de polímeros que con aditivos se convierten en plásticos y que cuya duración, como los que provienen del almidón o del quitosano, no tiene más duración que años. Ahora, ¿de qué depende la duración? Depende de qué condiciones están. Ustedes, y se ha hecho la experimentación, pueden observar de información científica objetiva, que se ha extraído de rellenos sanitarios de debajo periódicos, celulosa, también es un polímero natural, y no ha sido degradado. Depende de qué condiciones yo le puedo poner al polímero para que se tenga que degradar. Entonces le dicen, los polímeros duran 300 años. ¿En qué condiciones?